Bienvenidos a nuestra colección de cuentos navideños, aquí en Feliz Víctima de los Libros. El cuento de hoy es El Cascanueces y el Rey de los Ratones, de Ernst Hoffmann. Capítulo 11. El Reino de las Muñecas. Queridos niños, creo que ninguno de vosotros habría vacilado ni un segundo en seguir al honrado y bondadoso Cascanueces, quien nada malo podía tener en su pensamiento. Marie menos aún, pues sabía hasta qué punto podía reclamar el agradecimiento del Cascanueces y estaba convencida de que mantendría su palabra y le mostraría multitud de maravillas. Así pues, dijo: «Voy con usted, señor Drosselmayer, pero que no sea muy lejos, pues no he dormido nada aún». «Entonces», respondió el Cascanueces, «elegiré el camino más corto, aunque es algo más incómodo». Comenzó a caminar. Marie le siguió hasta que se detuvo ante el enorme armario ropero del pasillo. Con gran asombro, Marie constató que sus puertas, siempre cerradas con llave, estaban ahora abiertas y dejaban ver claramente el abrigo de viaje de piel de zorro de su padre, que colgaba en primera fila. El Cascanueces trepó con gran habilidad por la moldura y los adornos hasta que pudo agarrar la gran borla que, sujeta de un grueso cordón, colgaba en la espalda del abrigo. Al tirar el Cascanueces de la borla, una preciosa escalerilla de madera de cedro se desenrolló a lo largo de la manga. «Haced el favor de subir, querida demoiselle», exclamó el Cascanueces. Así lo hizo Marie. Apenas había alcanzado el alto de la manga y asomado por el cuello, cuando una luz cegó sus ojos. Súbitamente se encontró en un prado de delicioso aroma en el que millones de pavesas centelleaban como pulidas piedras preciosas. «Nos encontramos en el prado de caramelo», dijo el Cascanueces, «pero en un momento cruzaremos aquella gran puerta». Marie levantó la vista y descubrió la bellísima puerta que se levantaba en el prado, unos pocos pasos delante de ella. Parecía estar construida de mármol veteado de blanco, marrón y color pasa, pero al acercarse y cruzarla, se dio cuenta de que estaba hecha de almendras garrapiñadas y pasas, por lo que, como había asegurado el Cascanueces, se llamaba la puerta de las almendras y las pasas. Alguna gente vulgar la llamaba inadecuadamente la puerta de la comida de estudiantes. En una galería que partía de aquella puerta, aparentemente de azúcar de cebada, había 6 monitos vestidos con juboncillos rojos, tocando la más bella música de jenízaros turcos que se pueda oír, de forma que Marie apenas se dio cuenta de que seguía caminando por baldosas de mármol de colores que en realidad no eran otra cosa que bonitos y artísticamente trabajados racimos de moras. Pronto se sintió envuelta en los más dulces aromas, procedentes de un maravilloso bosquecillo que se abría a ambos lados. Por entre el oscuro follaje brotaban brillos y chispas tan luminosos que se podían ver con toda claridad los frutos dorados y plateados que pendían de tallos multicolores, y los troncos y ramas adornados con cintas y ramos de flores, como felices parejas nupciales y alegres invitados. Y cuando los aromas a naranja se levantaban como un céfiro ondulante, se oía el murmullo de las hojas y las ramas, el oro embriagador crujía y crepitaba, y su sonido era como una música jubilosa a cuyo ritmo habían de saltar y bailar las centelleantes lucecitas. «¡Ay, qué bonito es esto!», exclamó Marie, entusiasmada y feliz. «Estamos en el bosque de Navidad, estimada demoiselle», respondió el pequeño Cascanueces. «Ay, si pudiera quedarme aquí un rato», continuó Marie. «Es todo tan hermoso». El Cascanueces dio un par de palmadas con sus manitas.
Al momento se acercaron pastorcillas y pastorcillos, cazadores y cazadoras, que Marie, a pesar de que llevaban un rato paseando por el bosque, hasta entonces no había visto, tan blancos y delicados que podría pensarse que eran de puro azúcar. Traían un maravilloso sillón dorado sobre el que colocaron un blanco cojín de regaliz y con toda cortesía invitaron a Marie a que se sentara en él. En cuanto lo hubo hecho, pastores y pastoras iniciaron un delicado baile acompañado por la música que con gran corrección tocaban los cazadores con sus cuernos. Luego desaparecieron todos entre los arbustos. «Disculpad», dijo el cascanueces, estimadísima Demoiselle Stolbam, «que el baile haya resultado tan miserable, pero toda esa gente pertenecía a nuestro ballet de alambre, y lo único que pueden hacer es repetir una y otra vez lo mismo. Y existen también sus motivos para que los cazadores tocaran tan adormilada y lánguidamente. Pues, aunque el cesto de golosinas cuelga en el árbol de Navidad justo encima de vuestras narices, sigue estando demasiado alto. Pero ¿qué os parece si seguimos paseando un poco? ¡Ay, todo ha sido tan hermoso y a mí me ha gustado tanto!, manifestó Marie a la vez que se levantaba y seguía al cascanueces. Caminaron a lo largo de un susurrante arroyo que chapoteaba dulcemente y del que al parecer procedían todos los deliciosos aromas que llenaban el bosque. «Es el arroyo de las naranjas», explicó el cascanueces en respuesta a sus preguntas. «Pero exceptuando su excelente aroma, no se puede comparar en grandeza y belleza al río de la limonada, que igual que éste, desemboca en el lago de leche de almendras». De hecho, Marie percibió pronto un chapoteo, un rumor más fuerte, y vio el ancho río de la limonada, que se deslizaba formando rizos con sus orgullosas olas color perla, entre arbustos brillantes como un carbunclo de reflejos verdosos. Un frescor extraordinariamente agradable que fortalecía el corazón se levantaba en oleadas de aquella agua maravillosa. No lejos de allí se arrastraba con esfuerzo un agua amarilla oscura que, sin embargo, despedía un aroma increíblemente dulce, a cuya orilla se encontraban sentados multitud de hermosísimos niños pescando pequeños pececillos gordezuelos que comían al momento. Al acercarse, Marie vio que los peces tenían aspecto de nueces. Junto al río, un poco más lejos, surgía un bello pueblecito. Las casas, los graneros, la iglesia y la casa parroquial eran marrón oscuro, aunque adornados con tejados dorados. Muchos muros tenían, además, tal multitud de colores que parecía como si en ellos hubiesen pegado sidras y almendras confitadas. El cascanueces dijo: «Ese es el hogar de pan de especias junto al arroyo de la miel. En él viven magníficas personas, pero casi siempre están de mal humor porque con frecuencia sufren dolores de muelas. Por ello es mejor que en principio no entremos». En aquel momento, Marie divisó una pequeña ciudad formada únicamente por casas transparentes y multicolores, bellísimas. El cascanueces se dirigió directamente a ella. Marie oyó un tremendo y alegre barullo y vio miles de amables personillas que rebuscaban entre multitud de carros parados en el mercado y repletos de paquetes y se disponían a desenvolverlos. Y lo que sacaron parecían papeles de colores y tabletas de chocolate. «Estamos en Bombonópolis», dijo el cascanueces. «Acaba de llegar un envío del país del papel y del rey del chocolate. Los habitantes de Bombonópolis han recibido recientemente serias amenazas del ejército del almirante de los mosquitos, y por ello están cubriendo sus casas con los regalos del país del papel y levantando trincheras con el excelente material que les envió el rey del chocolate. Pero, estimadísima Demoiselle Stolbam,
No vamos a visitar a todos los pueblos y ciudades de este país. Vamos a la capital, a la capital. Con paso rápido, el cascanueces continuó su camino. Marie le seguía, llena de curiosidad. No mucho después, se levantó un delicioso aroma de rosas y todo parecía envuelto en un dulce brillo rosado. Marie comprobó que era producido por el reflejo de un agua roja refulgente que fluía entre las maravillosas notas y melodías que producían los murmullos y chapoteos, formando pequeñas olas de un rosa plateado. En aquellas encantadoras aguas que se extendían cada vez más hasta parecer casi un gran lago, nadaban hermosísimos cisnes blancos como la plata, con lazos dorados en el cuello, que cantaban compitiendo por entonar las más bellas canciones, a cuyo son saltaban en las rosadas olas pequeños pececillos como diamantes en un divertido baile. ¡Ay!, exclamó Marie, este es el lago que en cierta ocasión quiso hacerme el padrino Drosselmayer. Realmente yo soy la muchacha que arrullará a los queridos cisnes. El cascanueces mostró una risa burlona que Marie nunca había visto en su rostro y dijo: «Eso es algo que el tío nunca podrá conseguir. Quizá vos misma sí, querida demoiselle Stolbam. Pero no perdamos tiempo pensando en eso y naveguemos por el lago de las rosas hasta la capital». Capítulo 12. La capital. El pequeño cascanueces dio un par de palmadas con sus pequeñas manos. Creció el murmullo de las aguas del lago de rosas, las olas aumentaron y Marie vio acercarse desde la lejanía, tirado por 2 delfines con escamas de oro, un carro de conchas formado por multitud de piedras preciosas de 1000 colores y brillantes como el sol. 12 pequeños y encantadores negritos con gorritas y delantalillos tejidos con brillantes plumas de colibrí saltaron a la orilla y deslizándose con suavidad sobre las olas, llevaron primero a Marie y luego al cascanueces hasta el carro de conchas, que al punto comenzó a cruzar el lago. ¡Ay, cómo disfrutó Marie de lo hermoso que resultaba deslizarse en el carro de conchas, rodeado del perfume y las alas rosas! Los 2 delfines de escamas doradas levantaban sus naricillas y disparaban rayos de cristal hacia el cielo, y cuando caían en brillantes arcos de chispas, parecía como si 2 dulces y delicadas vocecitas de plata cantasen. ¿Quién nada en el lago de rosas? El hada, los mosquitos. Bim, bim, pececillos, shh, cisnes, suá, suá, pájaros de oro, trara, corrientes de olas, moveos, tocad, cantad, soplad, vigilad. Viene la pequeña hada, olas de rosa, agitaos, refrescad, salpicad, moveos hacia adelante, adelante. Pero dio la impresión de que a los 12 negritos que habían saltado a la parte de atrás del carro de conchas les molestaba realmente el canto de los rayos de agua, pues comenzaron a agitar sus sombrillas de tal forma que las hojas de dátiles de que estaban hechas comenzaron a crepitar y chisporrotear, y al mismo tiempo taconeaban un extrañísimo compás y cantaban. Clap y clip, clap, arriba y abajo, el corro de los negros no puede callar. Moveos, peces, moveos, cisnes, retumba, carro de conchas, retumba. Clap y clap, arriba y abajo. Los negros son gente divertida, comentó el cascanueces algo confuso, pero van a hacer que se me revele todo el lago. Y en efecto se levantó un enloquecedor alboroto de voces maravillosas, voces que parecían nadar en el lago y en el aire. Pero Marie no les hacía ningún caso, sino que observaba las aromáticas olas rosas, desde cada una de las cuales le sonreía un gracioso rostro de muchacha. ¡Ay!, exclamó alegre dando una palmada. «Mire usted, querido señor Drosselmayer, ahí abajo está la princesa Pirlipat, me está sonriendo con tanta dulzura. ¡Ay, venga, mire usted, querido señor Drosselmayer!». Pero el cascanueces suspiró, casi lamentándose, y dijo:
Oh excelente demoiselle Stolbam, esa no es la princesa Pirlipat. Sois vos, solo vos. Es solo vuestro propio y dulce rostro el que sonríe con tanta dulzura desde cada ola rosada. Al oír esto, Marie se retiró con rapidez y cerró con fuerza los ojos, avergonzada. En ese mismo momento, la cogieron los 12 negritos y sacándola del carro de conchas, la llevaron a tierra. Se encontraba en una pequeña floresta, casi más bonita aún que el bosque de Navidad, pues todo brillaba y relucía en ella. Pero lo más extraordinario eran los admirables y extraños frutos que colgaban de los árboles, y que no solo tenían raros colores, sino que despedían un aroma maravilloso. Nos encontramos en el bosque de las confituras, dijo el cascanueces. Allí está la capital. ¿Y qué es lo que vio entonces Marie? Ay, niños, ¿cómo podré explicaros la maravillosa belleza que se extendía ante sus ojos sobre un rico y amplio prado lleno de flores? No era solo que los muros y las torres resplandecían con los más maravillosos colores, sino que, además, hasta en la misma forma de los edificios, era imposible encontrar nada semejante en el mundo entero. Pues en lugar de tejados, las casas estaban cubiertas con coronas de delicado trenzado y las torres coronadas con la más bella y colorida hojarasca que se pueda hallar. Cuando cruzaron la puerta de la ciudad, que parecía estar hecha de almendrados y frutas confitadas, unos soldados plateados presentaron armas, y un hombrecillo, vestido con una camisa de dormir de brocados, se echó al cuello del cascanueces diciendo: «Bienvenido, príncipe, bienvenido al burgo del confite». Grande fue el asombro de Marie al notar que un hombre tan distinguido recibía al joven Drosselmayer como príncipe. Pero en aquel momento comenzaron a oír tantas y tan finas voces entremezcladas, tal barullo y tales carcajadas, tales juegos y canciones, que no pudo pensar en ninguna otra cosa, y al momento preguntó al pequeño cascanueces qué significaba aquello. «Oh, excelente demoiselle Stolbam», respondió el cascanueces, «no es nada especial. Lo que ocurre es que el burgo del confite es una ciudad populosa y alegre, y en ella todos los días son así. Pero venid, sigamos adelante». Apenas hubieron dado unos pasos, llegaron a la gran plaza del mercado, que ofrecía una hermosísima vista. Todas las casas que la circundaban eran de azúcar horadado, una alegría sobre otra. En el centro se levantaba, a manera de obelisco, un pastel árbol grosela, limonada y otras deliciosas bebidas dulces, y en la pila se acumulaba gran cantidad de crema tan apetitosa que daban ganas de comenzar a comerla a cucharadas. Pero lo más bonito eran las maravillosas gentecillas que se amontonaban a miles, codo con codo, y cantaban, bromeaban y reían jubilosas, levantando así el alegre vocerío que Marie había percibido ya desde la lejanía. Había señores y damas con muy hermosos atavíos, armenios y soldados, predicadores, pastores y bufones, en pocas palabras, todos los tipos que se pueden encontrar en el mundo. En una de las esquinas aumentó el tumulto. El pueblo abrió paso, pues justo entonces pasaba por allí, conducido en un palanquín, el gran mogol, acompañado por 93 grandes del reino y 700 esclavos. Pero ocurrió que en el otro extremo emprendía su procesión la cofradía de pescadores, compuesta por unas 500 personas. Y lo peor fue que al gran jefe turco se le ocurrió dar un paseo a caballo por el mercado, acompañado de 3000 jenízaros, a los que se añadió la gran procesión de la fiesta del sacrificio ininterrumpida, que avanzaba directamente hacia el pastel árbol con sonoras músicas y cantos. «¡Adelante! ¡Dad gracias al poderoso sol!
¡Qué tumulto! ¡Qué empujones! ¡Qué jaleo! ¡Qué griterío! Y pronto empezaron también los lamentos, pues en el barullo un pescador había arrancado a un brahman la cabeza de un golpe, y a punto estuvo un moharrache de atropellar al gran mogol. El alboroto se hacía cada vez más frenético. Todos empezaban ya a darse empujones y golpes, cuando el hombre vestido con la camisa de dormir de brocado, que había recibido al cascanueces a la entrada llamándole príncipe, trepó al paste el árbol y después de tocar 3 veces una campanilla muy aguda, gritó 3 veces en voz muy alta: ¡Pastelero! 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 Al momento se acalló el tumulto y cada uno trató de arreglárselas como pudo, y una vez que se hubieron recompuesto las distintas procesiones, se hubo cepillado al embadurnado gran mogol y colocado de nuevo la cabeza al brahmán, comenzó de nuevo el mismo alegre alboroto inicial. ¿Qué significa eso de pastelero, buen señor Drosselmayer?, preguntó Marie. ¡Ay, excelente, demoiselle Stolbam!, respondió el cascanueces. Aquí se llama pastelero a un poder desconocido pero temible que, según se cree, puede hacer de los hombres lo que quiera. Es el hado que reina sobre este diminuto y feliz pueblo, y lo temen de tal forma que el solo hecho de pronunciar su nombre acalla el mayor de los tumultos, tal como nos acaba de demostrar el señor burgomaestre. Todos dejan entonces de pensar en lo terrenal, en golpes en las costillas o chichones en la cabeza, para concentrarse en sí mismos y decir: ¿qué es el hombre y qué va a hacer de él? Marie no pudo evitar emitir un grito de admiración, incluso de asombro, al encontrarse ante un castillo de un reluciente brillo rosado con 500 airosas torres. De vez en cuando, diseminados por los muros, había ricos ramos de violetas, narcisos, tulipanes y alelíes, cuyos oscuros y ardientes colores no hacían sino aumentar la blancura al teñir el fondo de rosa. La gran cúpula del edificio central, así como los tejados piramidales de las torres, estaban sembrados de 1000 pequeñas y brillantes estrellas de oro y plata. Nos hallamos ante el castillo de Mazapán, dijo el cascanueces. Marie estaba totalmente absorta en la admiración del maravilloso palacio, y sin embargo no se le escapó que a una de las torres grandes le faltaba por completo el tejado, y que unos hombrecillos, subidos en un andamio hecho de canela en rama, parecían querer reconstruirlo. Pero antes de que preguntara al respecto, el cascanueces continuó. Hace muy poco tiempo, ese castillo estaba amenazado de gran desolación, incluso de destrucción total. El gigante coloso llegó por el camino, se comió de un mordisco el tejado de aquella torre, y cuando ya comenzaba a mordisquear la gran cúpula, los habitantes de Confite le trajeron como tributo todo un suburbio, así como una gran parte del bosque de las confituras. Tras comérselo, continuó su camino. En aquel momento se oyó una música muy suave y agradable. Se abrieron las puertas del castillo, y por ellas salieron 12 pequeños pajes que llevaban en sus diminutas manos, a manera de antorchas, tallos de clavo aromático encendido. Sus cabezas eran una perla, sus cuerpos rubíes y esmeraldas, y caminaban sobre unos piececillos elaborados de oro preciosamente trabajado. Los seguían 4 damas, casi tan grandes como Clarchen, pero con unos vestidos tan extraordinariamente bellos que a Marie no le cupo duda de que eran princesas de nacimiento. Abrazaron muy cariñosamente al cascanueces y exclamaron alegres y emocionadas: «¡Oh, príncipe mío, mi buen príncipe, hermano mío!». El cascanueces parecía muy emocionado. Se secó sus abundantes lágrimas, cogió luego a Marie de la mano y pronunció en un tono patético:
Esta es la demoiselle Marie Stolbam, la hija de un honorable consejero médico y mi salvadora. Si ella no hubiera arrojado la zapatilla en el momento oportuno, si no me hubiera procurado el sable del coronel retirado, yacería en la tumba, desgarrado por el maldito rey de los ratones. O quizá comparéis a esta demoiselle Stolbam con Pirlipat, a pesar de que ésta es princesa de nacimiento, en belleza, bondad y virtud. Pues no, yo os digo que no. Todas las damas exclamaron «¡No!», arrojándose al cuello de Marie y exclamando entre sollozos «¡Oh, noble salvadora de nuestro querido hermano el príncipe! ¡Excelsa demoiselle Stolbam!». Las damas condujeron a Marie y al cascanueces al interior del castillo, a una sala cuyas paredes estaban hechas de brillantes cristales de 1000 colores. Pero lo que más gustó a Marie fueron las maravillosas sillitas, mesitas, cómodas, escritorios, etc., que había por todas partes, hechas todas de madera de cedro o de palo de Brasil, y adornadas con flores doradas diseminadas sobre los pequeños muebles. Las princesas obligaron a sentarse a Marie y al cascanueces y dijeron que ellas mismas prepararían al instante un banquete. Sacaron gran cantidad de cucharas, cuencos y fuentes de la más delicada porcelana japonesa, cucharas, tenedores y cuchillos, ralladores, cacerolas y otros pertrechos de cocina, todos de oro y plata. Y luego llevaron las más maravillosas frutas y pasteles que Marie jamás hubiera visto, y comenzaron con sus pequeñas manitas blancas como la nieve a exprimir las frutas, añadir las especias, rallar las almendras, en pocas palabras, a trabajar de tal forma que Marie pudo darse cuenta de lo bien que las princesas conocían la cocina, y por ende el delicioso banquete que resultaría. Y al tener la viva sensación de dominar también esos asuntos, deseaba, sin manifestarlo, poder tomar parte activa en la labor de las princesas. La más hermosa de las hermanas del cascanueces, como si hubiera adivinado el secreto deseo de Marie, le entregó un pequeño mortero de oro diciendo: «Oh, dulce amiga, cara salvadora de mi hermano, tritura también tú alguno de estos dulces». Y cuando Marie se encontraba golpeando con buen ánimo el mortero, que sonaba alegre y dulce como una buena cancioncilla, el cascanueces comenzó a relatar con todo detalle lo sucedido durante la terrorífica batalla entre su ejército y el del rey de los ratones, cómo, a causa de la cobardía de sus tropas, había sido derrotado, y cómo el repugnante rey de los ratones había estado a punto de destrozarle a mordiscos, por lo que Marie había tenido que sacrificar varios de sus subordinados que se habían puesto a su servicio, etcétera, etcétera. Durante este relato, Marie tuvo la impresión de que sus palabras e incluso sus propios golpes de mortero sonaban cada vez más débiles y lejanos. Pronto vio unos velos de plata que ascendían como finos cúmulos de niebla en los que nadaban las princesas, los pajes, el cascanueces e incluso ella misma. Se oyeron unos extraños cantares, siseos y zumbidos, cuyo eco se perdía en la lejanía. Entonces Marie se elevó, como sobre olas ascendentes, cada vez más y más alto, y más alto. Último capítulo. Conclusión. Hasta que se oyó prrr, paf. Marie cayó desde una altura inconmensurable. Eso sí que fue un golpe. Pero al momento abrió los ojos y se encontró en su camita. Era ya bien entrado el día, y su madre se encontraba ante ella, diciendo: «¿Pero cómo se puede dormir hasta tan tarde? Hace ya rato que está preparado el desayuno». Ya te habrás dado cuenta, mi muy estimado público aquí reunido, que Marie, completamente aturdida por las maravillas que acababa de ver, se había quedado al fin dormida en la sala del burgo del Confite, y que los moros, o los pajes, o quizá incluso las mismas princesas,
Le habían llevado a casa y metido en la cama. «Oh, mamá, mamá querida, ¿a cuántos sitios me ha llevado esta noche el joven señor Drosselmayer? Y qué infinidad de cosas bellas he visto». Y entonces comenzó a contarlo todo, casi con la misma exactitud con la que yo lo acabo de hacer, mientras su madre la observaba maravillada. Cuando María acabó, su madre dijo: «Has tenido un largo y muy hermoso sueño, querida Marie, pero ahora olvídate de todo eso». Marie insistió con terquedad en que no había sido un sueño, sino que lo había visto todo con sus propios ojos. Entonces su madre la condujo hasta el armario de cristal, sacó el cascanueces, que como siempre se encontraba en el primer estante, y dijo: «¿Pero qué niña más boba? ¿Cómo puedes creer que este muñeco de Nuremberg hecho de madera pueda tener vida y movimiento?» «Mamaíta», la interrumpió Marie, «yo sé muy bien que el pequeño cascanueces es el joven señor Drosselmayer de Nuremberg, el sobrino del padrino Drosselmayer». Entonces ambos, el consejero médico y su esposa, se echaron a reír a carcajadas. «Ay», continuó Marie casi llorando, «y ahora tú, papaíto, te burlas de mi cascanueces con lo bien que habló de ti. Cuando llegamos al burgo del confite y me presentó a las princesas, sus hermanas, dijo que tú eras un consejero médico muy digno». Las carcajadas se hicieron aún más fuertes, y Luis e incluso Fritz se unieron a ellas. Marie salió corriendo a la habitación contigua, sacó de su pequeña cajita las 7 coronas del rey de los ratones y las llevó a su habitación. Al entregárselas a su madre, dijo: «Mira, mamita, estas son las 7 coronas del rey de los ratones que me entregó la noche pasada el joven señor Drosselmayer en señal de victoria». La madre observó, llena de asombro, las pequeñas coronas de un metal totalmente desconocido, pero muy brillantes, con un trabajo tan delicado que parecía imposible que lo hubieran podido ejecutar manos humanas. Tampoco el consejero médico se hartaba de mirar aquellas coronitas, y ambos, el padre y la madre, instaron con toda seriedad a Marie a que confesara de dónde había sacado las coronitas. Pero ésta no podía sino insistir en lo que había dicho, y cuando el padre la empezó a reñir seriamente, e incluso la acusó de ser una pequeña mentirosa, ella se echó a llorar, lamentándose. «¡Ay, pobre de mí! ¿Qué he de decir? ¡Pobre de mí!». En ese momento se abrió la puerta. Entró el consejero jurídico y exclamó: «¿Qué pasa aquí? ¿Mi ahijada Marie llorando y sollozando? ¿Qué es lo que ocurre?». El consejero médico le informó de todo lo que había sucedido, al tiempo que le mostraba las coronas. Pero apenas las hubo visto, el consejero jurídico se echó a reír, diciendo: «¡Pero qué disparate! ¡Qué disparate! Esas son las coronitas que hace unos años llevaba yo en la cadena del reloj y que le regalé a Marie en uno de sus cumpleaños cuando cumplió 2 o 3 años. ¿No os acordáis?». Ni el consejero médico ni su esposa lo recordaban, pero al darse cuenta Marie de que las caras de sus padres recuperaban su gesto amable, de un salto abrazó al padrino, diciendo: «¡Ay, tú lo sabes todo, padrino Drosselmayer! Diles que mi cascanueces es tu sobrino, el joven señor Drosselmayer de Nuremberg, y que ha sido él quien me ha regalado las coronas». Pero el consejero médico puso una cara muy seria y murmuró: «Eso no son más que tonterías absurdas». Y cogió a Marie, la colocó delante de sí y dijo con toda seriedad: «Escucha, Marie, olvida ya esos sueños y esos cuentos, y si vuelves a decir que ese simple y deforme cascanueces es el sobrino del consejero jurídico superior, no solo voy a tirar por la ventana el cascanueces, sino todos los muñecos, incluida Mamsell Klatschen». Así pues, Marie no podía hablar más de lo que llenaba su alma. Pues bien, os podéis imaginar qué cosas tan hermosas y maravillosas como las que le habían ocurrido no se pueden olvidar. Incluso mi muy estimado lector u oyente, Fritz, tu camarada Fritz Stolbam, volvía la espalda a su hermana
cuando ésta iba a contarle cosas del mundo tan maravilloso en el que fue tan feliz. Dicen que en alguna ocasión llegó a susurrar entre dientes: ¡qué niña más boba! Pero esto es algo que, dado su probado buen carácter, no llegó a creer. Lo cierto es, sin embargo, que como ya no creía nada de lo que Marie le contaba, pidió formalmente perdón a los húsares en una parada de gala por la injusticia cometida con ellos, y en lugar del estandarte perdido, les colocó unos penachos de plumas de ganso más altos y más bonitos, y les permitió volver a tocar la marcha de guardia. Bueno, nosotros sabemos lo que había ocurrido con el valor de los húsares cuando las horribles balas les hicieron las manchas rojas en sus jubones. Marie no podía hablar de su aventura, pero las imágenes de aquel maravilloso reino de hadas la envolvían en dulces susurros y amables notas. En cuanto centraba su atención en ello, volvía a verlo todo otra vez. El resultado fue que Marie, en lugar de jugar como antes, podía pasarse el tiempo sentada, inmóvil y en silencio, ensimismada, lo que hizo que todos la llamaran la pequeña soñadora. Cierto día, el consejero jurídico se encontraba en casa del consejero médico arreglando un reloj. Marie, sentada junto al armario de cristal, miraba, inmersa en sus ensoñaciones, al cascanueces, y entonces, involuntariamente, dijo: «Ay, querido señor Drosselmayer, si viviera usted de verdad, yo no haría lo mismo que la princesa Pirlipat. Yo no la despreciaría por haber dejado de ser, por culpa mía, un guapo joven». En aquel momento exclamó el consejero jurídico: «Vaya, vaya, qué tonterías». Pero se oyó un golpe y una sacudida tan fuertes que Marie, desmayada, se cayó de la silla. Cuando volvió en sí, su madre, que estaba a su lado, dijo: «¿Pero cómo has podido caerte de la silla? Acaba de llegar de Nuremberg el sobrino del señor consejero jurídico, así que pórtate bien». Marie levantó la vista. El consejero jurídico se había puesto de nuevo su peluca de cristal y su chaqueta amarilla, y sonreía plenamente satisfecho. Pero de su mano llevaba a un joven pequeño, aunque muy agraciado. Su carita era como de leche y sangre. Llevaba una preciosa chaqueta roja con sobredorados, medias y zapatos de seda blanca, un maravilloso ramito de flores en la solapa, y estaba perfectamente peinado y empolvado. Por la espalda le caía una soberbia trenza. La pequeña espada que colgaba a un lado parecía confeccionada con piedras preciosas, tal era su fulgor, y el sombrerito que llevaba bajo el brazo parecía tejido con copos de seda. El joven mostró desde el primer momento su buena educación, al entregar a Marie cantidad de juegos preciosos y sobre todo un excelente mazapán y las mismas figuritas que el rey de los ratones le había roído, y a Fritz un preciosísimo sable que le había traído. Durante la comida, el educado muchacho cascó los nueces de todos los comensales. Ni la más dura se le resistía. Se la metía en la boca con la mano derecha, con la izquierda tiraba de la trenza y ¡crac!, la nuez caía hecha pedazos. Marie se había puesto colorada al ver al joven, y su rubor aumentó aún más cuando, después de comer, el joven Drosselmayer la invitó a que le acompañara al cuarto de estar, al armario de cristal. «Jugad juntos, niños, ahora que todos mis relojes van bien, no tengo nada en contra», dijo el consejero jurídico superior. Y el joven Drosselmayer apenas se encontró a solas con Marie, se dejó caer de rodillas y habló así: «Oh, mi excelentísima demoiselle Stolbam, ved aquí a vuestros pies al feliz Drosselmayer, al que vos salvasteis la vida en este mismo lugar. Vos expresasteis con toda generosidad que no me despreciarías, como la abominable princesa Pirlipat, si por vos hubiera aumentado mi fieldad. Y al momento dejé de ser un despreciable
dejé de ser un despreciable cascanueces y recuperé mi figura anterior, que no era desagradable. Oh excelente demoiselle Stolbam, hacedme feliz concediéndome vuestra valiosa mano, compartid conmigo el reino y la corona, gobernad conmigo en el burgo del confite, pues ahora soy rey de allí. María ayudó a incorporarse al joven y dijo con suavidad: Querido señor Drosselmayer, usted es una persona buena y amable, y, ya que además gobierna en un ameno país con una gente hermosa y divertida, le acepto a usted como prometido. Y así, Marie se convirtió en prometida de Drosselmayer. Años más tarde, la recogió, como suele decirse, en una carroza dorada tirada por caballos plateados. 22.000 figuras, las más brillantes, adornadas con perlas y diamantes, bailaron en su boda. Cuentan que María es todavía en estos momentos reina de un país en el que por todas partes pueden hallarse luminosos bosques de Navidad y transparentes castillos de mazapán. En una palabra, las cosas más magníficas y maravillosas si se tienen ojos para ello. Y este ha sido el cuento del cascanueces y el rey de los ratones. Fin. Si querés seguir viendo este tipo de audiolibros en YouTube, apóyame con un me gusta y suscríbete, que me ayudaría muchísimo. Seguinos también en Instagram, donde subimos contenido diario relacionado. Si te ha gustado y no puedes esperar a escuchar los siguientes capítulos, apretá la campanita, así YouTube te avisa cuando subo los próximos capítulos. Y me despido de ustedes, buscadores de buenas historias. Hasta la próxima.